esta tarde vamos a conversar con el doctor Silvestre Villegas Revueltas en la Ciudad de México. Eh, él es investigador titular B de tiempo completo definitivo, licenciado y maestro en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctor en Historia en la Universidad de Essex, en la Gran Bretaña. También tiene posgrado en Historia en la UNAM, es tutor del posgrado en Historia en la UNAM, es profesor de la asignatura Historia Mundial del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Este, y bueno, pues tiene no es todo lo que ha hecho muchísimas cosas y vamos a conversar con él, después de saludarlo, sobre el tema de los movimientos sociales en la historia, que últimamente los hemos tenido a través de Internet y de los medios tradicionales. eh, y bueno, pues es una forma, vamos a decir, eh, nueva, cómo se han expresado las personas a través de estos medios. Pero hay algunas preguntas y vamos a platicar sobre los movimientos sociales en la historia con el doctor Villegas Revueltas. Doctor, muy buenas tardes. Señor Vivo, buenas tardes. Muchas gracias por tomar la comunicación. Eh, Doctor, parecería ser que, sobre todo para las generaciones jóvenes, eh, la forma en que ahora se están expresando grupos sociales en varios países a través de las redes sociales, viene siendo un método que en algunos casos ha dado resultados, en otros no los ha dado totalmente y en otros no ha dado ninguno. Pero yo quisiera que usted nos pudiera ubicar como hombre de historia universal. ¿De qué manera, cuál ha sido la forma en que los pueblos, al paso de la historia de nosotros en la Tierra, ha expresado, cuál ha sido la forma más contundente y efectiva que han usado los seres humanos cuando están a disgusto con alguna actitud de su gobierno o en todo lo que hace su gobierno? Sí, mire, yo creo que en general, pensando fundamentalmente en la cultura occidental de la cual México forma parte, yo vería fundamentalmente tres caminos en los cuales las sociedades y los estados, dijéramos, han protestado frente a dijéramos, de una determinada forma de ser. Sí. Uno de ellos ha sido la revolución violenta, ¿no?, que es la más conocida. Es una revolución violenta de un sector social, de una clase, de unos intereses económicos en contra de un determinado gobierno por incapacidad de este gobierno, por incapaz o porque ha reprimido, etcétera, etcétera. Digamos, es lo que sería la revolución mexicana, la revolución cubana, etcétera, etcétera. Sí. El otro, que es más complicado porque implica una maduración de las sociedades, es el cambio a través de una serie de reformas legislativas, ¿no? Que sería propiamente el camino tomado por los pueblos angloamericanos, ¿no? O sea, en este sentido, un país como Inglaterra, que tiene una larga tradición de discusiones parlamentarias, bueno, pongamos en el caso concreto de quiénes son los que van a votar en el caso de Inglaterra, bueno, es una lucha que comienza siendo, digamos, los únicos que pueden votar para estar representados en el Parlamento, principalmente, originalmente son los aristócratas, luego vienen los burgueses, luego vienen los obreros, luego vienen los campesinos y finalmente vienen las mujeres. Y ese proceso de ampliar quienes van a votar se hace por medio de reformas jurídicas. Sí. Y el tercer camino también es un camino de fuerza,
pero debido a una fuerza extranjera que es la que hace modificar una situación dada. Entonces dijimos, es una potencia X o un país X que va a invadir de una manera muy violenta para tumbar a un determinado gobierno, lo hemos visto en el caso concreto de Irak. Entonces, esas serían las tres vías: la revolucionaria, la reforma jurídica y la de invasión por parte de una potencia, las que tradicionalmente vemos como las vías para cambiar un estado de cosas. Ahora, en el caso de México, Sí, pues hemos tenido un poco de todo, sí. doctor Villegas, al paso de la historia, pero no porque seamos un país que lo queramos hacer original, pero indiscutiblemente, pues la sociedad, usando todas estas formas que usted ha dicho, sigue demandando y protestando, lo cual es correcto, porque pues para eso mantiene a un gobierno y a otros poderes, pero tal pareciera que la respuesta para muchos es lenta, es farragosa, es darle vueltas y vueltas a las cosas. Si comparamos las experiencias mexicanas con las experiencias de otros países que han sido quizás más rápidos en asimilar el disgusto social y ponerle solución, ¿cuál es para usted la explicación del modelo que aplicamos en México? Mire, yo me iría un poco, y sin dijéramos excederme, en lo que se plantea propiamente la teoría marxista, y sin ser yo un marxista, pero le voy a decir una cuestión. Una cosa es la revolución es violenta, ¿no? Y entonces se quita un lugar, pero lo más importante, y es el segundo paso de la revolución, es transformar al ciudadano, ¿no? Y entonces viene auténticamente lo que sería una revolución cultural, ¿no? Entonces yo le voy a poner un ejemplo y usted lo sabe perfectamente. La votación del año 2000 es un ejercicio evidentemente democrático, Sí. bastante transparente. Pero lo que hemos visto del 2001 al 2011, o sea, 10 años, es que la parte de la transformación social no se dio, ¿no? Entonces tenemos la formalidad, y esa formalidad se ha ido desdibujando en estos 10 años, de procesos electorales bastante democráticos hasta convertirse de alguna manera en bastante opacos, pero su otra parte, que es modificar las actitudes diarias del individuo, está exactamente igual como si estuviéramos hablando de 1950, 1960 y 1970. Entonces resulta que en algunas cosas hay cierto avance democrático, pero en el fondo del mexicano sigue siendo dependiente del autoritarismo. Y el autoritarismo está en las instituciones federales, pero también está en la familia. Y entonces, si no se da un cambio en la vida diaria, por eso es que dice, bueno, pues subió la gasolina, pues sube y qué, ¿no? Y en cambio hay otros países donde esa tradición de protestar los lleva a quemar automóviles o a hacer otra serie de cosas, ¿no? Entonces, yo ahí es lo que diría, lo que nos ha faltado es precisamente una transformación en el individuo en sus prácticas cotidianas, ¿no? Por eso la sociedad mexicana en un momento dado está muy desesperada de que las cosas no cambien, pero en su vida cotidiana es muy reacia a cambiar. Y además yo diría otra cuestión. Sí. Un país como España, que siempre nos los ponemos como modelo, transitó de una dictadura férrea, muy, digamos, con todos los elementos de control, a en una década convertirse en una democracia. Debemos recordar el golpe de Estado que quiso dar Tejero, ¿no? La situación de México es distinta porque las décadas del PRI no son, como dijeron Vargas Llosa, una dictadura perfecta. No era una dictadura perfecta, era un sistema de partido hegemónico, porque tampoco era partido único, estaban los satélites, esos satélites que eran medios partidos disque oficiales, ¿no? Entonces, no es la dictadura franquista, y entonces el motivo
para protestar no es tan fuerte como lo podría haber tenido los Zetas o el caso del nacionalismo catalán. Entonces también esa diferencia de no vivir en una dictadura absoluta, sino en este sistema incluyente de pan y palo, ¿no? Sí. Hace que las respuestas de la sociedad también sean distintas, pienso yo. Sí. O sea que me da la impresión, por lo que escucho de parte de usted, doctor Villegas Revueltas, que en los últimos 10 años los mexicanos nos quisimos divorciar, por lo menos a través de las urnas del voto, nos quisimos divorciar o dejar de depender del autoritarismo que ha estado presente por muchísimos años en la historia de México. Entramos a 10 años donde la democracia, si no perfecta, empezó a mejorar, a ser un poco más transparente, pero al final de cuentas hemos empezado, según escuché, a caer en una democracia ya no tan transparente, porque en el fondo, como sociedad, los mexicanos, parece ser que, espero que no suene fuerte, pero parece ser que no nos sentimos bien viviendo en un sistema que no sea autoritario con toda la amplitud del término. Exactamente. No solamente no nos sentimos bien, sino que no lo hemos experimentado, y usted sabrá uno de ellos, que por ejemplo son las telecomunicaciones, ¿no? La realidad de las concesiones de radio y televisión en la democracia posterior al 2000 son prácticamente iguales a las de 30 o 40 años antes. Claro, ¿no? Claro. Usted lo sabe perfectamente. Sí, entonces, me la sé de memoria. Entonces, aquí, o sea, no solamente es que el ciudadano de a pie le diga a su hija, no va así a los 15 años porque yo quiero, sino que también en las empresas se maneja el mismo autoritarismo como en época de la que usted quiera, de Fidel Velázquez o de Díaz Ordaz, ¿no? Entonces, ese es el problema. No, el país no se vuelve democrático por votar en una elección presidencial o en una de gobernador. Eso sería la cereza del pastel y la crema chantilly del pastel, pero la sustancia, y vuelvo a insistir en ello, es la vida diaria. Ahora, es donde está. Por eso es que no cambiamos. Ahora, doctor, si el problema es el que usted ya definió como esa dependencia tan profunda, interna, cultural que tenemos de vivir en un sistema autoritario, ¿qué es lo que le pasa a la sociedad mexicana? Y por ello no hablo de los que estamos vivos hoy, estoy hablando de muchos que ya se fueron hace muchísimos años a donde se hayan ido, a otro mundo. ¿Por qué razón estamos tan aferrados a que haya alguien arriba que sea el que ejerza la autoridad, incluso a grados de autoritarismo, que es un exceso de la autoridad, es una enfermedad? ¿Por qué? Hablo de nosotros, la sociedad. La sociedad, mire, estaba yo leyendo hace poco un libro que se escribió en 1930 de Samuel Ramos, que se llama El perfil del hombre y la cultura en México. Sí, lo recuerdo. Y es de una actualidad que, si usted lo lee, nos ponemos en el 2010, 2011, se da uno cuenta cómo esta persona, este filósofo mexicano, revela, hace una disección de esa sociedad mexicana y dice, por ejemplo, una de las cosas que nos tiene auténticamente los mexicanos, pues dijéramos, sumidos, dice, el origen de la tristeza de los mexicanos de sentirse menos es que queremos imitar
y queremos imitar sin ninguna crítica. Entonces, queremos ser norteamericanos y no somos norteamericanos, queremos ser franceses y tampoco somos franceses, ¿no? Entonces, es cómo tomar esos elementos de la cultura francesa y estadounidense y darle su perfil mexicano, ¿no? Pero, Sí. perdón que le interrumpa, sin entrar, por supuesto, en estudiar la historia de los Estados Unidos o de los franceses, ellos en algún momento se dieron su propio perfil cultural, bueno, malo, regular, ese no es el tema ahorita. ¿Por qué nosotros tenemos que andar buscando modelitos como si anduviéramos de compras a ver si este modelo funciona o a ver si me puedo parecer al otro, y no podemos ser como esos países que lograron su propio modelo? Pues sí, eso debería ser. Pero Eso debería ser, pero mire, yo le pongo en el caso de la academia, que es lo más cercano a mi vida cotidiana. sí, Si usted va a un evento en México o en el extranjero y ve o escucha el inicio de una ponencia, sí. ¿no? Uh-huh. La primera cita es del señor Smith o del señor Pierre siempre buscamos la autoridad de afuera, Uh-huh. a pesar de que a lo mejor lo que escribió fulanito de tal de la Universidad Autónoma de Tamaulipas es más original de lo que escribió en la Universidad de Idaho. Uh-huh. Pero la cuestión aquí, y volvemos a la cuestión, es el prestigio del imperio, ¿no? Y el imperio, bueno, pues puede ser el imperio inglés, el imperio francés o los Estados Unidos, ¿no? Y entonces yo creo que precisamente esas derrotas continuas que se tienen, pudiéramos ponernos desde la conquista hasta el día de hoy, ¿no? Son tan, dijéramos, se sostienen con con unos alfileres tan delgados, ¿no? Que el mexicano en general no se siente con la base suficiente para sentirse orgulloso de eso. Eso es uno. Y yo quisiera entrar en una cuestión muy importante. Sí. ¿Por qué Juárez es Juárez? ¿Por qué Juárez es distinto a otros presidentes de la República Mexicana? Uh-huh. Y es lo que dicen los extranjeros, y ahí estoy metiendo a la autoridad de afuera. Dice, los mexicanos son muy buenos en hacer oberturas, pero no en terminar óperas, ¿no? ¿No? Y entonces lo que hace distinto a Juárez de Santana es que Juárez es terco. Y 1 y 2 y 3 años y afuera y me pegan y me salgo y regreso y subo y bajo, pero es distinto a sus correligionarios y a la gente de su tiempo, porque los demás van claudicando, conservadores y liberales, ¿no? Y entonces el mexicano es le falta en un momento dado decir, bueno, un ensayo, segundo ensayo, tercer ensayo, primera prueba, segunda prueba, tercera prueba y demás pruebas hasta que salga. Y entonces sale el zapato, sale el traje, sale la cubeta de plástico o sale el artículo académico y no tenemos esa disciplina. Desgraciadamente, son 2 o 3 personas las que los enfrenta uno a hacer la prueba, no sale a la primera, no sale a la cuarta, no sale a la séptima y finalmente sí sale. Yo creo que esa es una de las razones fundamentales de por qué nos sentimos a disgusto y por qué también no nos consideran serios, que esa es otra cuestión. ¿No nos consideran serios? Serios. ¿Dónde o por qué? Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Sí. Y me sucedió hace poco en los Estados Unidos. Voy a dar una conferencia en Mississippi sobre Juárez, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues habla de una serie de razones y bla, bla, bla. Y cuando regreso en el avión, al tomar un avión en Houston, ¿no? El vuelo, que es 100% mexicano, hicieron todo lo que nos criticaban, lo que los estadounidenses nos criticaban. Nos cambiamos de asiento, no hacemos la fila, no nos metemos cuando deberíamos estar, en fin, toda esa idea de desorganizados que los estadounidenses tienen de los mexicanos se veía en ese avión
de Houston a México, cuyos elementos no eran campesinos que regresaban del país, sino estamos hablando de que de los mexicanos que estaban arriba de ese avión eran de clase media, media alta y alta. Entonces, aquí están, no podemos confiar en ellos y no confían en nosotros. En fin, son temas complicados, pero que vale la pena reflexionar en ellos, ¿no? Bueno, es que sí son complicados, doctor, por supuesto, son tan complicados que no lo hemos resuelto. Pero el hecho es que en esta complicación, no sé usted qué opina, pregunto, pero en esta complicación ya la hemos hecho tan larga, tan larga, tan larga, por lo que usted explicó hace un momento, que empieza el barco como a inclinarse del enorme peso de las cosas que, como dijo usted, iniciamos pero no terminamos. Y la pregunta eterna es, bueno, ¿va a haber algún día en que alguien enderece el barco y tome una ruta? ¿O va a llegar el momento en que se nos vuelva a ladear el barco y se nos vaya al fondo? O sea, ¿qué necesita el mexicano de las tres formas que usted dijo? Una dijo la parte violenta, otra dijo a través de la democracia, y otra a través de inculcarnos y volvernos un país que maneje valores diferentes. En el caso de nosotros nos vamos yo sé que usted no es adivino, pero ¿qué es lo que le hace falta ahorita a México, ahora que nos acercamos a un proceso electoral? Usted encuentra qué tipo, y no le pido nombres porque no es el caso, pero qué tipo de personaje se requiere para ser como el Juárez que usted señaló y algunos otros en estos tiempos, en este año 2011? Mire, yo le podría poner, lo vería yo de la cuestión temática. Mire, estaba yo escuchando ayer una serie de comentaristas en relación a que es un problema nacional, que es lo de la inseguridad, ¿no? Y la marcha del poeta Sicilia. Y aquí es lo que vamos a la cuestión de Juárez y la cuestión de esto de ser 1, 2 y 3 veces el mismo esquema. Y decían el día de ayer, la mejor arma que tendría Sicilia es focalizar su movimiento en un tema. Y ese tema pasa 1 y 2 y 3 y 4 veces. Pero cuando el movimiento en contra de la violencia, producto de una serie de razones muy patentes que son los muertos que se están dando, empieza a contaminarse con los otros motivos y razones reales y aparentes de por qué lo están los mexicanos enojados. Y entonces ahí metemos a la sección 22 de Oaxaca y se empieza a contaminar y le va a restar fuerza a ese movimiento. Entonces yo creo que para que las cosas cambien, y no tienen que ser 10 temas, con 2 o 3, pero bien focalizados, como dicen en inglés, focus, ¿no? Prestar la atención a un solo tema es muchísimo más que si queremos la reforma política y la reforma económica y la reforma laboral y la reforma militar. Uno. Pero ese 1 o 2, llevarlo hasta sus últimas consecuencias y protestando una y otra vez. Esa es la cuestión. Y si usted me dice, ¿a quién veo? Yo no veo a nadie. No ve a nadie. Es un desencanto total. Es un desencanto total porque ni en tricolor, ni en azules, ni en amarillos, ni en verdes, no se ve, y no se ve precisamente por lo que yo les decía al principio de estos minutos, porque todos ellos, unos y otros, hemos sido educados bajo el viejo régimen y somos del viejo régimen, hay que decirlo, somos ciudadanos del viejo régimen. Ese decía que todos tenemos un pequeño priista dentro de nosotros, es cierto, aunque no nos guste, horrible cosa, pero así es. Entonces, aquí en la academia luego nos decimos hacia dónde vamos, cuál es la respuesta, no la vemos, sinceramente.
O sea ¿no? que, primero, Sí, dentro de la academia, como usted lo sí, señala, no ven hacia dónde vamos, ujú, entiendo como ruta, exactamente. también en cuanto a que no se ve en ninguno de los posibles o de los mencionados Ujú, quien sea la persona que tenga las cualidades para poder llevar al país a iniciar un camino que hemos perdido por siglos quizás. Entendí también que somos un país que le gusta imitar y buscar ujú, su identidad, trayéndose la identidad de otros ujú, y tratando de adaptarla a nosotros, y claro, pues nos sale, como dicen por ahí, un champurrado, ¿verdad? ujú, sí. Es, Mire, sí, yo creo que se tendría que dar dos cosas. Bueno, primera, una gente comprometida, sí. no lo sé, realmente le digo, yo no alcanzo a vislumbrar bien quién pudiera ser. Pero la otra parte es que lo dejen hacer, Ujú, ¿no? Puede ujú, ganar el que usted quiera y tenga en mente, pero dado como estaría la conformación de la Cámara de Diputados y de Senadores y como está, dijéramos, todos los directores generales que tendría que nombrar el Ejecutivo, ujú, ese es el gran problema. O sí, sea, yo puedo decir, fulanito de tal es honestísimo, es capaz, etcétera, etcétera, pero como lo decía un personaje del siglo XIX, dice, y después del comandante general lo demás es un desorden, ujú, ¿no? sí, Y entonces ahí es donde uno dice chispas. sí. Ahora, dentro de la Sí, historia de México, sí. y usted puede aquí irse al año que guste, Ujú, para atrás, ¿quién para usted, doctor ujú, Villegas Revueltas, quién sí. ha sido el personaje más cercano o más completo a lo que México necesitaría para poder ya no caer en la misma circunstancia que usted ya describió? Ujú. Mire, sin ser un especialista, ni menos de poner así como un hombre, yo creo que frente a los excesos, piense usted en los excesos de la docena trágica, ¿no? Echeverría y López Portillo. Ujú, Piense usted en los excesos de Salinas, o piense usted en algunos excesos contemporáneos, ¿no? ujú, Y yo lo que diría es que lo que no necesitamos es un presidente protagónico, ujú, ¿no? Pensando en que a lo mejor hasta me equivoco, ¿no? ujú, Eh, la solución pudiera yo verlo en esta diferencia, pongamos, entre el sexenio de Miguel Alemán y el sexenio de Ruiz Cortines, ¿no? ujú, O sea, ujú, frente a los excesos de uno, el otro dice, bueno, pues vamos a tratar de enderezar la barca, ¿no? ujú, Y entonces vamos a hacer una serie de políticas de moderación, ¿cómo se llama? De no endeudamiento, de que si el régimen fue particularmente corrupto, ¿no? ujú, Bueno, pues ahora vamos a tratar de que sea menos corrupto, ¿no? Yo creo que el México contemporáneo debería tratar de eso. ujú. ¿Quién lo puede hacer? No lo sé, Pero, ¿no? pero vamos a ir, para ir, como dicen, cerrando la puerta por razones de su tiempo y del tiempo del Sí, programa. sí, O por sea, favor. Porque- sí, 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 yo ya, sí. ahorita lo dejo ir a comer. Este, No comer, es que tengo una cita. no, no Ajá, sé, sí, dígame. yo se lo entiendo y se lo agradezco. Pero entonces, en suma, digo, algún otro día le molestaré para que Mm, nos ilustren esto. O sea, México lo que necesitaría es un presidente que sea una persona poco teatral, una persona más bien sobria, discreta, con autoridad, un hombre que tuviera como reto buscar esos nuevos caminos que no hemos encontrado de México y que a la vez
nos convenza y nos haga ver que nosotros, dentro de nosotros mismos, podemos tener nuestra propia forma de ser tan válida como la del francés o el inglés, sin tener que andar copiando a los demás y dejar de ser niños, crecer y ser adultos y no actuar como niños dependientes de un papá autoritario. Sí, mire, yo diría en la idea de un poco de redondear esta conversación lo siguiente. Sí. Uh-huh. Yo no diría que sería el presidente factotum. El presidente es importante porque es el jefe. Sí. En nuestra cultura hispánica y prehispánica hay un jefe, ¿no? Uh-huh. Pero ese jefe tiene, vuelvo yo a repetir, tiene que tener la ayuda de la clase política, ¿no? Uh-huh. Porque si no le puede pasar lo que Mariano Arista, que tenía muy buenas ideas, pero todo el mundo estaba en contra y finalmente renunció a la presidencia. Entonces, yo puedo tener un magnífico plan de gobierno y si todas las facciones políticas se me ponen en contra, no avanza nada. ¿Y quién tenía quién tenía la razón? ¿El señor Arista o los que se opusieron? Los dos. Ahí está medio complicado, pero déjeme decirle. Y la tercera es no solamente el presidente y las distintas facciones políticas, sino para madurar, que es el último sentido de lo que usted me estaba diciendo, la ciudadanía tiene que participar. Yo le pongo un ejemplo ya con la idea de terminar. Sí. El ciudadano de la calle no debe tirar basura. Uh-huh. No hay capacidad de ningún gobierno de la tierra para poner detrás de cada mexicano un barrendero que vaya recogiendo toda la basura que cada uno de nosotros tira, ¿no? Uh-huh. Entonces, el jefe del gobierno del Distrito Federal tiene a su vez una dependencia que es la que se dedica a recoger la basura, pero lo principal es que el ciudadano de a pie no tire la basura. Y si no tenemos esos tres, pues entonces tenemos una ciudad mugrosa, ¿no? Entonces yo digo eso, mientras la ciudadanía no se incorpore a lo mismo protestar por la violencia que protestar por la opacidad que puede suceder, dijéramos, piense usted en las prerrogativas que tienen diputados y senadores, es escandaloso. Claro, no, por supuesto. Entonces, tiene que ser así, porque si solamente se lo dejamos al presidente, estamos en la figura de Santana. Uh-huh. Entonces tiene que ser el presidente, las facciones políticas y también la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Y usted lo puede ver en los Estados Unidos, oiga, queremos unos topes o que queremos una escuela o que queremos, y entonces se reúnen las gentes del condado y discuten y dicen bla bla bla. No estoy diciendo que sea la mejor democracia del mundo porque no lo es, pero hay una participación ciudadana en las cosas que le competen en su calle, en su vecindario, ¿no? Y eso es lo que decía Teddy Roosevelt, la democracia comienza en la calle, en su callecita de uno, ¿no? Exactamente. Pues don José Gutiérrez Vivó, tengo que retirarme. No, yo lo entiendo, pero nos ha dejado una tarea y una información y lección muy interesante que espero que en otra ocasión acepte usted que la podamos continuar para que nos pueda ahora sí que ilustrar de cosas que pues que hay que hablarlas con toda la verdad, porque si no vamos a modificar nada, ¿verdad? Claro que sí. Uh-huh. Bueno, que llegue a tiempo y que no se le enfríe la sopa. Sobre todo tengo que llegar a tiempo. Bueno, ándale, de acuerdo. Pues. Me dio mucho gusto, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Para estar representados en el Parlamento, principalmente, originalmente son los aristócratas, luego vienen los burgueses, luego vienen los obreros, luego vienen los campesinos y finalmente vienen las mujeres. Y ese proceso de ampliar quienes van a votar se hace por medio de reformas jurídicas. Sí. Y el tercer camino también es un camino de fuerza, pero debido a una fuerza extranjera que es la que hace modificar una situación dada. Entonces dijimos, es una potencia X o un país X que va
a invadir de una manera muy violenta para tumbar a un determinado gobierno, lo hemos visto en el caso concreto de Irak. Entonces, esas serían las tres vías: la revolucionaria, la reforma jurídica y la de invasión por parte de una potencia, las que tradicionalmente vemos como las vías para cambiar un estado de cosas. Ahora, en el caso de México, Sí. pues hemos tenido un poco de todo, Sí. doctor Villegas, al paso de la historia. Sea dijéramos, de una determinada forma de ser. Sí. Uno de ellos ha sido la revolución violenta, ¿no?, que es la más conocida. Es una revolución violenta de un sector social, de una clase, de unos intereses económicos en contra de un determinado gobierno, por incapacidad de este gobierno, por incapaz o porque ha reprimido, etcétera, etcétera. Digamos, es lo que sería la revolución mexicana, la revolución cubana, etcétera, etcétera. Sí. El otro, que es más complicado porque implica una maduración de la sociedad, es el cambio a través de una serie de reformas legislativas, ¿no? Que sería propiamente el camino tomado por los pueblos angloamericanos, ¿no? O sea, en este sentido, un país como Inglaterra, que tiene una larga tradición de discusiones parlamentarias, bueno, pongamos en el caso concreto de quiénes son los que van a votar en el caso de Inglaterra, bueno, es una lucha que comienza siendo, digamos, los únicos que pueden votar para... Que en algunos casos ha dado resultados, en otros no los ha dado totalmente y en otros no ha dado ninguno. Pero yo quisiera que usted nos pudiera ubicar como hombre de historia universal. ¿De qué manera, cuál ha sido la forma en que los pueblos, al paso de la historia de nosotros en la Tierra, ha expresado, cuál ha sido la forma más contundente y efectiva que han usado los seres humanos cuando están a disgusto con alguna actitud de su gobierno o en todo lo que hace su gobierno? Sí, mire, yo creo que en general, pensando fundamentalmente en la cultura occidental de la cual México forma parte, yo vería fundamentalmente tres caminos en los cuales las sociedades y los estados, dijéramos, han protestado frente... Vamos a conversar con él, después de saludarlo, sobre el tema de los movimientos sociales en la historia, que últimamente los hemos tenido a través de Internet y de los medios tradicionales. Y bueno, pues es una forma, vamos a decir, nueva, cómo se han expresado las personas a través de estos medios. Pero hay algunas preguntas y vamos a platicar sobre los movimientos sociales en la historia con el doctor Villegas Revueltas. Doctor, muy buenas tardes. Señor Vivo, buenas tardes. Muchas gracias por tomar la comunicación. Doctor, parecería ser que, sobre todo para las generaciones jóvenes, la forma en que ahora se están expresando grupos sociales en varios países a través de las redes sociales, pues viene siendo un método esta tarde vamos a conversar con el doctor Silvestre Villegas Revueltas en la Ciudad de México. Él es investigador titular B de tiempo completo definitivo, licenciado y maestro en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctor en Historia en la Universidad de Essex, en la Gran Bretaña. También tiene posgrado en Historia en la UNAM, es tutor del posgrado en Historia en la UNAM, es profesor de la asignatura Historia Mundial
del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, pues tiene no es todo lo que ha hecho muchísimas cosas y